Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Estolano, Mariana Estolano Rubio. Soy médico especialista en el área de radiología e imagen y estoy integrada al equipo que trabaja en el Hospital de Oncología de Centro Médico Nacional Siglo XXI, por lo que mi área de mayor experiencia es el cáncer, tanto en tomografía como en ultrasonido. El tema que vamos a ver el día de hoy es reacciones adversas a los medios de contraste, sus fundamentos y los riesgos que implica la utilización de ellos. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Eh, Básicamente, tenemos que partir de los fundamentos. ¿Qué es un medio de contraste? ¿Cómo es que se utiliza? ¿Y cuáles son las bases por las cuales funciona? ¿Cuál es la función del medio de contraste? ¿Cuáles son los riesgos que implica el uso de los medios de contraste y qué puede suceder de forma negativa o consecuente una vez que se utilizan los medios de contraste, ya sea desde el momento de la extravasación como una complicación no necesariamente extraordinaria, las reacciones alérgicas y las reacciones que pueden darse como fisiológicas y no necesariamente por un efecto de alergia por el uso de estos medios de contraste? El uso de medios de contraste en el embarazo y la lactancia y la gran posibilidad de mejora que nos da la utilización del medio de contraste a través de inyectores y, bueno, automáticos y de jeringas adecuadas. Les presento una fotografía que me encanta del Hospital del Centro Médico Nacional, el Hospital de Oncología y el área y mis compañeros con los que he tenido la suerte de trabajar en algún momento. Este es el área de ultrasonido en la que nos desenvolvemos actualmente. Se quedó trabado un momento. Ok. Bueno, partiendo de la base que el médico sin arte no puede llamarse médico, quise traer para ustedes dos imágenes que son importantes y que tienen que ver con nosotros como médicos radiólogos. Este es un mural que fue realizado en 1958 por David Alfaro Siqueiros. Se llama La apología de la futura victoria de la ciencia con respecto al cáncer. Alfaro Siqueiros trató de representar en estas lienzos de madera unos monstruos en conformidad con el cáncer como tal, porque era la única manera que él decía que podía representarse, no con esta cuestión microbiológica que de pronto se trataba de explicar, sino como este monstruo que es tan difícil de vencer. Lo crea en 1958, en el 85, después del temblor, se trata de recuperar el material y en 1997 se estrena dentro de nuestras instalaciones el mural de la apología de la futura victoria en contra del cáncer. Y en conformidad con la imagen que ven a su lado izquierdo, vemos una figura que conocemos de muchos años atrás, que es Mario Moreno Cantinflas. En esta película representa al señor doctor y paradójicamente representa a un estudiante, aunque ya es un médico preparado, es un estudiante que llega a la sala de rayos X, a la cual desconoce casi todo, y empieza a hablar un poco de lo que es los rayos X y los nuevos sistemas que hoy por hoy, en ese tiempo, se estaban evolucionando la medicina. Ahora ya hay nuevos factores, entre ellos los medios de contraste y no los aparatos en sí, que nos dan la posibilidad de ser mejores médicos y tener una mayor precisión y una sensibilidad diagnóstica con respecto a la ciencia que se representaba en 1963, que es el tiempo de esta película. En otra escena, él remarca esta frase: échame una manita, haz que llegue a ser un gran médico para que sirva a la humanidad. Nuestra carrera es una carrera de servicio y es una carrera que va enfocada a siempre dar la mejor posibilidad de trato y de calidad, no necesariamente enfocada a salvar la vida, pero sí a dar el mejor trato y la calidad más adecuada para que nuestros pacientes se sientan cuidados y se sientan acogidos dentro de sus malestares, ¿no? Básicamente. ¿Qué es un medio de contraste? Entrando ya en tema.
es una sustancia, cualquiera que ésta sea, que tenga la posibilidad de poder administrarse a un ser humano y que pueda extraerse sin que genere mayores complicaciones al mismo. Puede ser dado a través de vía intravenosa, puede ser vía oral también, y estos medios de contraste van a tener la peculiaridad que se puedan em, así como entran, salir del cuerpo sin que generen consecuencias importantes a los pacientes. Los medios de contraste a los que nos vamos a enfocar van a ser los medios de contraste yodados y los medios de contraste em, quelados, que sería el gadolinio en un momento determinado. El medio de contraste yodado nos vamos a pasar de la fase de iónicos y no iónicos, pero bueno, el medio de contraste que utilizamos ahora es más frecuente que utilicemos el medio de contraste no iónico. ¿Por qué? Porque es un medio de contraste que va a tener menos posibilidad de reacciones alérgicas e incluso de reacciones fisiológicas. El sustrato básico es el anillo de benceno y la distribución vascular es a través de una difusión capilar. No son órganos específicos, es una distribución determinada por el riego vascular, la que va a hacer la diferencia en los contrastes. Eh, ¿Cuáles son las diferencias inherentes al medio? Es la osmolaridad como tal. Les hablaba de que fueran hiposmolares, isosmolares, perdón, o hiperosmolares. Ahorita tenemos una posibilidad de utilizar los medios de contraste más adecuados o más similares a lo que es la osmolaridad que maneja nuestro cuerpo. Una tendencia iónica es la otra posibilidad que tenemos que valorar en el medio de contraste. El no iónico es el que tenemos que buscar utilizar y también basarnos en su estructura molecular para determinar el grado de riesgo de reacciones alérgicas, fisiológicas también. En estas imágenes estamos observando un efecto más que es importante que se evalúe. Cuando nosotros administramos un medio de contraste, también tiene que determinarse el tiempo, la temporalidad en la que se adquiere la imagen. No es lo mismo una imagen obtenida a los 30 segundos que una imagen obtenida a los 70 segundos, una vez que se administró el medio de contraste de una forma continua a un caudal de 3 mililitros, por decir una posibilidad. Tenemos dos imágenes de cáncer renal. En la imagen que vemos a la izquierda, es una fase arterial. En la imagen que vemos al lado derecho es una imagen de nefrográfica o una fase venosa, en la que podemos ver que la diferencia en las intensidades o en las densidades del medio de contraste visto en la fase arterial y en la fase venosa, donde en una fase arterial es mejor para un tumor renal poder evaluarlo en una fase más temprana que en una fase tardía. No así en todos los cánceres, pero es de ahí también la relevancia de poder determinar cuál es el diagnóstico que estamos buscando para que podamos elegir las fases que necesitamos para demostrar una lesión. No es al revés, como muchas veces nos está sucediendo ahora. No sabemos cuál es el diagnóstico, no tenemos datos clínicos y se hacen secuencias de forma clásica o tradicional, pero no a juicio del problema que estamos buscando, y eso nos puede hacer perder precisión diagnóstica. Con respecto al medio de contraste que se utiliza en la resonancia magnética, bueno, corresponde al gadolinio. El gadolinio es un metal paramagnético y lo que va a hacer es acelerar el tiempo de relajación de los protones. Su toxicidad es, al ser un metal como tal, es altamente tóxico, pero se pierde al unirse a un agente quelante. Y este agente quelante, etimológicamente hablando, pues lo agarra, es una garra lo que va a producir y se trata de un ácido, el ácido ADTP, es un nombre bastante largo, que es el que nos va a ayudar a fijar el gadolinio y nos va a hacer que así como entra,
pueda excretarse el medidor de contraste sin que genere mayor problema a través de la filtración glomerular ni en ninguno de los tejidos. Aún así, existe la posibilidad de ciertos depósitos que se puedan mantener. Esto es en cerebro, en músculo cardíaco, en riñón e incluso en piel. Sin embargo, cada vez vemos menos frecuente que se presenten este tipo de hallazgos y lo único es tener el antecedente para poder actuar en un momento determinado que suceda los depósitos del medio de contraste. La excreción va a depender fundamentalmente de la función renal, de la estructura del quelado, que ya sea una estructura lineal o que sea una estructura macrocíclica, y también va a depender de la dosis que se administra, la cual ya se conoce cómo se debe de regular a través del peso corporal y de la hidratación que tenga el paciente. En las imágenes aquí estamos viendo pues nada más el número al que corresponde el número del elemento que corresponde al gadolinio y la gran posibilidad que nos da de poder evaluar estructuras dentro del sistema nervioso central en esta imagen coronal. Las reacciones adversas a medios de contraste va a depender de distintos factores. Entre ellos, el más importante es la evaluación y la selección del paciente. Vuelvo al tema que estaba tocando hace un momento. Si seleccionamos al paciente de manera adecuada para determinar una patología de la cual ya tengamos una alta sospecha, va a ser más sencillo que se elija tanto las fases como la dosis que se tenga que administrar. Si se va a dar el medio de contraste intravenoso, si es excepcional que suceda, pero si es pertinente utilizar el medio de contraste hidrosoluble a través de la vía oral o no o utilizar un medio de contraste neutro, que sería en este caso el agua. En un momento determinado, si el paciente tiene antecedentes de ya presentar alergias o presentar reacciones exacerbadas, una reacción fisiológica exacerbada, la posibilidad de premedicación y qué medicamentos son los que se pueden utilizar. Y por supuesto, es básico que se conozcan los tratamientos adecuados en el dado caso excepcional que se presente la reacción alérgica para estar preparados a actuar. No es una justificación el hecho de que ya sea un 0.6% nada más la posibilidad de reacciones adversas por alergia. El 0.6% es tan importante como el 10% o un 100% cuando se trata de un familiar nuestro o de nosotros mismos. De la misma manera, tenemos entonces que considerar lo fundamental que es el conocer los tratamientos para actuar de forma adecuada y pronta. El medio de contraste, por definición, volvemos, es una sustancia cuyas propiedades van a cambiar de forma transitoria la forma en la que podemos ver los tejidos reaccionan a través del contacto con los rayos X, en el caso de la tomografía, ¿sale? Y van a interactuar con las distintas estructuras del cuerpo a través de su de su riego vascular. El uso de los medios de contraste nos va a permitir una mejor evaluación de las patologías, una estadificación en el caso del cáncer y una reevaluación de esta estadificación para poder dar una calificación a la respuesta a tratamiento que esté recibiendo el paciente. El medio de contraste y el paciente están íntimamente relacionados. Es importante tener el medio de contraste apropiado, saber el beneficio versus el riesgo que representa la utilización del mismo. Utilizar la imagen diagnóstica óptima, no siempre va a ser mejor el ultrasonido, no siempre va a ser mejor la resonancia o la tomografía. Cada patología se puede evaluar de una mejor manera dependiendo el tipo de diagnóstico que tengamos o la posibilidad de sospecha diagnóstica, el tipo de estudio para abordarlo y poder demostrarlo de una mejor manera. Y como siempre es fundamental el conocer los riesgos y estar preparados para la posibilidad de reacciones adversas. Los factores de riesgo están en relación con una alergia a una exposición previa al medio de contraste, el asma, una enfermedad renal. ¿Por qué? Pues porque el riñón es responsable de la filtración y de la excreción de estos medios de contraste, por lo tanto, el tener un problema renal puede incrementar el riesgo a una manifestación de adversidad, ¿no? Dentro de la utilización del medio de contraste.
la afección cardíaca en relación a la insuficiencia cardíaca congestiva, la ansiedad en un paciente de tipo de personalidad tipo A o una persona que tenga ya por sí un diagnóstico de trastorno de ansiedad que presente, el hipertiroidismo y la edad del paciente también es un riesgo. Un paciente muy pequeñito o un paciente por arriba de los 60 años también representan un riesgo mayor. El uso de beta bloqueadores, entre ellos el metoprolol, y bueno, todos estos son riesgos que pueden incrementar entre un 5 y un 8 veces de posibilidad de riesgos de presentar reacciones adversas. En general, el contraste yodado va a presentar un riesgo de reacción adversa de 0.6% hasta 1%, y esto va a ir disminuyendo en conformidad se utilicen medios de contraste no iónicos, hipoosmolares o isoosmolares. El gadolinio tiene una muy baja posibilidad de riesgo, sin embargo existe de 0.01 a 0.22%. Importantísimo por eso la selección del protocolo y la preparación del paciente para que el estudio se haga una sola vez sin necesidad de estar repitiendo estudios para demostrar una patología. Las reacciones adversas al medio de contraste van a ir en relación también de inicio, la inmediata es a la extravasación del medio de contraste. Esto sucede cuando el medio de contraste escapa de la luz vascular al espacio intersticial. A veces el paciente lo detecta al momento, pero otras veces su piel no está en posibilidades o él no puede hablar y el medio de contraste que se extravasa es una cantidad más allá de 30 mililitros, lo cual ya traduce un riesgo mayor a desarrollar incluso síndromes comportamentales. La incidencia es entre 0.1 y 1.2%. Sin embargo, esto puede ser bastante ambiguo en el momento que no tenemos una persona preparada para canalizar al paciente o no se verifica que la vía esté permeable con agua antes de pasar el medio de contraste, puede incrementar nuestros riesgos o la incidencia de este tipo de efectos secundarios o de adversidades que puede presentarse de forma inmediata a la utilización del medio de contraste. Importante, por eso utilizar un catéter de al menos 20 Gauss y utilizar una caudal de 3 mililitros sobre segundo en la vena antecubital. Eso nos va a mitigar los riesgos de esta extravasación. Una vez que el medio de contraste, si es por debajo de 30 mililitros, puede ser que pase el paciente como algo inadvertido, que se detecte únicamente porque el medio de contraste no está haciendo el contraste, su función de manera adecuada y se suspenda la administración y el paciente nunca se quejó de dolor, o en su defecto puede haber dolor, edema y parestesias y lo más grave, un síndrome compartimental, como lo habíamos mencionado, que puede llegar a haber ulceraciones, necrosis tisular y pues ser una urgencia real, ¿no? La imagen que estamos viendo es una imagen que corresponde a la extravasación del medio de contraste tomada con una placa de rayos X. Es una de las formas en las que podemos determinar más o menos cuánta cantidad salió y demostrar, corroborar que realmente el medio de contraste está fuera del torrente sanguíneo. Cuando sucede la extravasación del medio de contraste, es importante, por inicio, suspender la inyección del medio de contraste, retirar de manera lenta la vía intravenosa y tratar de delimitar la lesión. Esto también nos puede ayudar el medir el diámetro del brazo al nivel y medir en contralateral para determinar qué tanto está afectando el área tisular que está con el medio de contraste produciendo la induración, medir los diámetros de la extremidad derecha con respecto a la izquierda, elevar después la extremidad afectada, se van a aplicar compresas frías para ayudar a mitigar, hacer una vasoconstricción de manera adecuada. Puede tomar la radiografía para determinar qué tanto medio de contraste está dentro del área extravascular y observar al paciente por las siguientes 2 horas. Toda vez que en las siguientes 12 a 24 horas es importante que exista una comunicación con el paciente para evaluar que no haya el desarrollo de necrosis tisular y de alguna complicación a posterior.
después de que se hicieron las medidas inmediatas para tratar esta reacción adversa. Es importante tener contacto con el familiar y con el paciente en un momento determinado y tener en cuenta siempre que si el medio de contraste que se extravasó fue más de allá de 100 mililitros, el dolor, es esperable que se presente un dolor progresivo y parestesias, y es mejor que el paciente se quede para evaluar si es necesario debridar el tejido y hacer algún procedimiento quirúrgico de lavado para poder eliminar el medio de contraste que no nos vaya a producir un daño mayor. Otro tipo de problemas que se pueden presentar dentro de las reacciones adversas son la nefropatía inducida post-contraste y la lesión aguda post-contraste. Hablamos de casi lo mismo, pero no es igual. ¿Por qué razón? La lesión aguda post-contraste está en relación directa con la utilización del medio de contraste y se va a presentar hasta 48 horas posterior al uso de los medios de contraste. Esta es independiente o no del uso de medio de contraste. Y y la nefropatía que es inducida por medio de contraste es una nefropatía que se va a presentar directamente con la utilización del medio de contraste. Em, Cuando se tiene un aumento absoluto de creatinina por arriba de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas, o cuando el aumento absoluto es más allá del 50% sobre el valor basal, o cuando la uresis ha disminuido 0.5 mililitros por kilogramo por hora en al menos 6 horas. Estos son los factores que nos van a determinar que se trata de algo directamente, que está afectando directamente al riñón por la utilización del medio de contraste en las siguientes 48 horas. La nefropatía inducida post-contraste va a estar determinada el riesgo de una mayor posibilidad de riesgo a esta es la edad del paciente por arriba de los 60 años, el antecedente de una nefropatía ya conocida, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica, el uso de metformina, la deshidratación y la falla cardíaca congestiva, que sí podemos observar son características que ya habíamos evaluado como generalidades dentro de la utilización de medios de contraste y sus reacciones adversas o la posibilidad de las mismas. Las reacciones adversas de tipo agudo van a ser leves, moderadas y severas. Pueden ser alérgicas o pueden ser fisiológicas. Las leves van a ir determinadas con síntomas autolimitados y no progresivos. Pueden ser urticaria limitada con algo de comezón o prurito, edema cutáneo limitado, comezón en la garganta, una congestión nasal leve, estornudos, conjuntivitis y un poco de secreción nasal o rinorrea. Las moderadas, por definición, son más pronunciadas, requieren tratamiento y pueden evolucionar. Es la urticaria de una forma difusa y no nada más limitada, un prurito mayor, rojeces o eritema difuso, signos vitales estables, sin embargo, y un edema facial que no vaya en relación con disnea, sensación de rigidez en laringe o como estrechez de la misma, ronquera sin que haya disnea, algo de sibilancias, broncoespasmo, hipoxia leve o ausente. En las reacciones adversas severas corresponde a algo semejante a las moderadas, pero estas no, si no reciben el tratamiento, van a progresar de una manera fatal, van a ser mucho más exacerbadas con un edema facial importante, asociados con la disnea, eritema difuso, puede haber hipotensión por la misma dilatación que se produce, edema laringio, con estridor y con hipoxia, sibilancias, broncoespasmo, hipoxia significativa, choque anafiláctico, hipotensión y taquicardia. En el caso de las reacciones fisiológicas, están determinadas en los casos leves por náusea limitada, a veces puede haber vómitos, de ahí la relevancia de que el paciente no ingiera alimentos en las 6 horas previas a la utilización del medio de contraste, calor corporal, escalofríos, cefalea, mareos, ansiedad y sensación del gusto alterado con una sensación como de metal en la boca, hipertensión leve, reacciones vagales con una resolución espontánea sin necesidad de utilizar medicamentos. En el caso de las reacciones fisiológicas moderadas, la náusea no se limita, pues se acompaña con vómitos, puede haber urgencias hipertensivas, un dolor precordial aislado, reacción vasovagal que requiere
y responde a tratamiento. No así en el caso de las reacciones severas, con una reacción vasovagal resistente a los tratamientos, que puede presentar también arritmias, convulsiones y epilepsia, y puede condicionar una emergencia hipertensiva. Estas son las posibilidades de reacciones adversas agudas. Eh, en el caso de el tipo de reacciones fisiológicas y alérgicas, el hecho de que se maneje de manera adecuada la información con el paciente nos puede ayudar a mitigar el riesgo de reacciones fisiológicas. Las reacciones alérgicas nos puede ayudar la utilización de premedicación, ¿sale? No necesariamente en las reacciones severas, no necesariamente las reacciones em, severas van a ser raras si confiamos únicamente en que el paciente nos diga las cosas de manera vaga. Nuestro diagnóstico para la utilización del medio de contraste tiene que ir muy dirigido a través de una encuesta, un cuestionario bien dirigido nos diga verdad acerca de sus reacciones previas, incluso de sus miedos y de sus comorbilidades. Puede que el paciente no considere que sean importantes los datos que nos den. Entonces, nosotros como médicos especialistas dentro de esta área tenemos que llevar preguntas dirigidas para que el paciente nos dé las respuestas adecuadas para que nosotros demos el tratamiento adecuado en un momento determinado. Todo el personal que maneje el medio de contraste debe estar capacitado para actuar en un momento de urgencia. A pesar de que el riesgo que hemos aprendido que a través de la utilización de medios de contraste hiposmolares y no iónicos disminuye la posibilidad de reacciones alérgicas, aún así el riesgo existe y por ende tenemos que estar preparados para actuar, como lo habíamos dicho desde el inicio de la conversación. Eh, las alternativas para tratamientos son los corticosteroides y el antihistamínico, la metilprednisolona con 32 miligramos, 12 horas y después eh, sí, 12 horas y después a las siguientes 2 horas y el uso asociado con difenhidramina de 50 miligramos una hora posterior a la reacción. Otro esquema es el corticosteroide, la prednisolona como tal sola de 50 miligramos. En los casos de una urgencia hipertensiva o una reacción severa, perdón, es la hidrocortisona lo que se va a utilizar con 200 miligramos intravenosos a repitiéndolo a las 5 horas y una hora antes del estudio, en el caso que tengamos el antecedente. La difenhidramida, igualmente, 50 miligramos intravenosos una hora antes, es otra posibilidad. En los casos de mayor severidad, la vía intravenosa tiene que conservarse, perdón, valorar la posibilidad de hipotensión, del distrés respiratorio y si esto ocurre, administrar epinefrina, 0.3 cc, pues sí, 0.3 centímetros cúbicos en una solución de 1000, ¿vale? En otro caso de hipotensión y bradicardia se da la atropina, 1 miligramo intravenoso y, por supuesto, siempre contar con el servicio de urgencias. En primera instancia, activar el servicio médico de emergencias para que se preparen una vez que uno haya terminado de administrar los medicamentos en el área que corresponde, que sería el carro activando el carro que tenemos dentro del área de rayos X. Las reacciones tardías se pueden presentar entre 30 a 60 minutos hasta una semana posterior a la exposición al medio de contraste. Su incidencia va de 5 a 6% y la recurrencia puede presentarse hasta un 25%. Las más frecuentes son en pacientes con tratamientos con interleucina 2. Las reacciones de tipo alérgico más frecuentes van a estar mediadas por células T. La más común que se presenta es la urticaria y un exantema maculopapular. La eficacia de la premedicación realmente no se conoce. No hay estudios que demuestren una posibilidad a una mejora si se administran medicamentos para disminuir este riesgo. Por ende, es poco que se recomiende.
Otros efectos prevenibles de reacciones adversas es si en el caso de riesgos de tirotoxicosis por exceso de absorción de yodo, pacientes que tengan una dieta alta en yodo, un bocio multinodular ya conocido o enfermedad de Graves. Y las medidas que se van a utilizar es el evitar el uso de medio de contraste en pacientes que serán sometidos al yodo 131 y dar tiempo. El tiempo adecuado es pasar entre las 3 y las 5 semanas para hacer un estudio entre el yodo 131 o un estudio con este tipo de radiofármaco y el medio de contraste. Con respecto a los medios de contraste en el embarazo y la lactancia, los medios de contraste corresponden a un riesgo, medio de contraste yodado corresponde a un riesgo B, en el cual no se ha demostrado que haya posibilidad a que se desarrolle un problema en el bebé, sobre todo en el segundo y tercer trimestre. Sin embargo, eh, los rayos X en per se sí son un riesgo también para el paciente, por lo que no se recomienda la utilización de ninguno de estos tipos de medios de contraste. Y en el caso de los agentes quelados, es un riesgo C, donde no hay estudios que avalen em, el tipo de riesgos o el tipo de consecuencias que puede presentar la utilización de los mismos. Por ende, siempre va a ser preferible utilizar el ultrasonido u otro tipo de estudios para poder evaluar alguna patología cuando la paciente se encuentra en embarazo o en lactancia. A decir verdad, cuando corresponde a la lactancia, la dosis total absorbida del medio de contraste es de 0.1% y es un medio de contraste que se va a eliminar en aproximadamente 2 horas, por lo que la mamá en sí podría guardar la leche de una toma previa, de una extracción previa, y para la siguiente toma que corresponda ya puede estar tranquila de poder amamantar a su hijo. La dosis total absorbida, pues, es de 0.04%, por lo que no se considera que exista tanto problema en el caso de, la lactancia. Con respecto a las jeringas y los inyectores, bueno, al final del día, el inyector y la jeringa nos va a dar la posibilidad de una administración continua y homogénea del medio de contraste, una permeabilidad de la vía previa a la administración del medio de contraste, demostrándolo con la inyección de solución fisiológica previa a la utilización del medio como tal, y posteriormente pasar nuevamente en medio de contraste que permita hacer que el mismo se em, desplace de tanto de las jeringas como de las mangueras para que penetre al torrente sanguíneo y que cumpla con la función de manera eficaz y adecuada de manera homogénea. Nos va a permitir que nuestra imagen obtenida sea de una mayor calidad y, por supuesto, es muy importante que el caudal sea por lo menos de 3 mililitros por segundo para que éste mantenga los tiempos adecuados de obtención de las imágenes. Una fase arterial a los 30 segundos, una fase arterial entre los 25 y los 30 segundos, una fase portal a los 60 segundos y una fase venosa para allá de los 90 segundos hasta los 2 minutos y que nos permita obtener las imágenes de manera adecuada, sin que esto implique tener que administrar más medio de contraste en un segundo tiempo o tercer tiempo incluso. Es importante que se lean las instrucciones de cómo se tienen que utilizar estos medios de contraste, utilizarlos de manera adecuada, ver los tiempos de caducidad, la calidad del medio de contraste, su transparencia, verificar los tiempos de utilización, verificar los mililitros que se están utilizando en conformidad con el peso del paciente y ver que las jeringas estén colocadas de manera adecuada, que la solución fisiológica esté colocada de manera adecuada para que todo esto nos reduzca el riesgo de problemas a posterior por no manejar los equipos de una manera homogénea. De aquí la relevancia que trabajemos en conjunto tanto el área técnica, el área de enfermería, el área administrativa y el área médica dentro de las mismas, de la misma sala o el equipo de trabajo como tal, ¿no? Que estamos distribuidos. Bueno, por mi parte sería todo. No sé si existan dudas, y me las puedan hacer llegar más adelante. Les agradezco su atención y muchas gracias.